Pues estamos en un nuevo charlando tranquilamente. En esta ocasión, en este caso, tengo el placer de hablar con un jugador que ha ascendido a Primera Federación, con Alex Camacho. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Había que empezar bien, ¿no? Hay que empezar diciendo las cosas como son, ¿no? Hombre, ya que lo que hemos conseguido, que se diga. Las cosas como son, Alex. ¿Tú te frotas los ojos y sigues viendo esto? ¿Cómo es para ti el ser ahora mismo un equipo de Primera Federación? Porque he de decir que se veía complicado después del tramo final, pero lo habéis conseguido. Hombre, pues a mí todavía a día de hoy sigo casi sin creérmelo. Cuando me levanto por las mañanas digo, si es que lo hemos hecho, lo hemos conseguido. Y la verdad que todavía cuesta creérmelo, pero vaya, asimilándolo poco a poco y porque es una locura lo que hemos conseguido. Supongo que la mayoría de gente te conocerá por aquí, por el programa y demás, pero para los rezagados, para los que no estén tan avispados, coméntales un poco con quién estamos hablando en el día de hoy. Cuéntame un poquito de ti. Bueno, pues yo soy Alejandro Camacho, un chaval de un pueblecito de Málaga, de Corte de la Frontera, el último pueblo de la provincia de Málaga con Cádiz. Y nada, desde muy chiquitito pegándole patadas a un balón. Y eso, al final, para mí, por ejemplo, que soy de un pueblo tan pequeño, que son unos 3.500 habitantes, poder llegar a conseguir un ascenso a primera red es algo de la verdad lo que te he dicho. Es un sueño y muy orgulloso de eso. Yo, lógicamente, me vas a permitir que te pregunte por ese día, porque es que es inevitable preguntar al final por eso, y supongo que estarás contento también al hablar de ello y al recordarlo. Es un partido donde ganáis de manera amplia, ganáis 5-0, que al final es una victoria tranquila, pero claro, los ojos estaban puestos en la línea de la Concepción, en el partido de la Balompédica, a la cual le mandamos muchísimo ánimo y que ojalá vuelva lo antes posible, porque al final acabó descendiendo. No sé para los jugadores qué fue esa sensación de estar echando un vistazo y de ver que de la noche a la mañana coge la Balompédica y se pone 2-0 ganando. Pues la verdad que fue, yo creo que una situación que nunca he vivido en un campo de fútbol jugando, porque es verdad que cuando tú saltas al terreno de juego, te abstraes un poco de todo, no escuchas nada. Y cuando empezamos, que como nosotros nuestro partido lo empezamos muy bien, yo recuerdo que en el minuto uno tuve una ocasión de gol y ya sobre el minuto 7 8 escuchamos como que la gente celebró un gol y a los 5 volvió a celebrar otro gol. Y claro, ya nos miramos nosotros y dijimos, tiene que ser la balona que va ganándole. Y como que nos miramos un poco, dijimos todos cabeza, porque tenemos que hacer nosotros nuestro trabajo, que es Claro. lo principal. Y la verdad que el equipo tuvo un clic y nos fuimos 3-0 al descanso, creo que fue. Y sobre todo lo más duro fue la segunda parte, porque me pasó una anécdota así curiosa Vale. de que fuimos un córner, creo que a favor en la segunda parte, y yo cuando juego estoy centrado en el partido, pero me salió natural de a un chaval que estaba en la grada, le dije, cómo va el partido? Y justo me dijo, 2-0 pero penalti. Metimos nosotros y le dije a mis compañeros, 2-1 la unión. Y fue un poco como, estábamos celebrando el gol, pero creo que ha sido el gol que menos hemos celebrado de la temporada. Y ha sido, la verdad que eso, por eso fue bastante complicado porque estábamos muy nerviosos ya en ese tramo del partido. Pero bueno, Al al se final da, al se final dio los bien. sueños se cumplen, un sueño que teníais que era ascender, que ahora voy a repasar ahora tu carrera, ¿vale, Alex? Vamos a repasar un poco tu carrera porque tienes muchas anécdotas y muchas cosas que contar, pero después vamos a ampliar un poco lo del Torremolinos, porque sois un caso de esos curiosos, que es lo del doble ascenso. Luego hablaremos de eso porque tiene tela, ¿eh? Tiene tela que cortar y además dos ascensos como líder, que eso nosotros hemos visto porque tú lo recordarás, al final tú también eres de aquí de la provincia de Málaga y conoces nuestro fútbol, el Marbella ascendió a primera ref también, pero es verdad que lo hizo en playoff. Vosotros lo habéis hecho en las dos ocasiones de líder. Ahora, si quieres, después lo hablamos. Y por último de ahí te iba a preguntar también la sensación de todo el pueblo, todo Torremolinos, en el césped
con vosotros, escuchando la radio, que si uno ve el partido, momentos que no se olvidan jamás y después de esa tensión, de esos nervios, a la euforia. Cuando, no te voy a decir que pita el árbitro en vuestro partido, que sería lo normal, cuando el árbitro pita en la línea de la Concepción y llega la información al Pozuelo, no sé, ¿qué se te pasó por la cabeza? Pues fue una locura. Yo empecé con los compañeros, estuve viendo un poco, pero es que no pude, no podía porque es que yo soy muy nervioso y es que no podía. Me fui con mi familia y con mis amigos un poco a aislarme y es lo que tú has dicho. Al final lo bonito que hemos hecho este año es la unión que hemos creado, la cercanía con el pueblo, con la afición. Y estábamos allí y mirabas al lado y tenías un aficionado y era como si fuera uno más del equipo. Y eso fue algo bonito y algo muy especial. Y eso yo creo que es lo que ha sido, lo que ha hecho que esta temporada sea tan bonita y tan feliz para todos, o sea, tanto para los jugadores como para el propio pueblo, para la propia afición, porque éramos uno. Qué alegría más inmensa al final eso. Sobre todo, más allá del ascenso, que es una hazaña histórica para Torremolinos, también lo que se está haciendo de la afición del Torremolinos. Al final la gente dice abiertamente que es del Torremolinos, que es del equipo de su pueblo y fíjate que ya está en Primera Federación. Vamos a hacer un alto en ese camino, Alex, y vamos a hablar un poco de ti. Cuéntame cómo arranca para ti tu carrera, cuáles son tus primeros pasitos en esto del fútbol. Sí, pues como he dicho antes, yo empiezo aquí en mi pueblo, un pueblo muy pequeñito que no había ni club deportivos, yo empezaba en las escuelas deportivas, que eso para mí es algo que por lo que todavía estoy más orgulloso, porque al final cualquier niño en Málaga hay 20 equipos, en cualquier ciudad grande hay equipos, y al final yo tengo que me cuesta un poco más, porque al final juego en la escuela deportiva, es más difícil, la escuela deportiva los niños juegan para disfrutar. Y un partido que hicimos así como de amistoso con el club que había en Ronda, pues los coordinadores por entonces del Ronda Unión Deportiva hablaron con mis padres y me dijeron, oye, es tal chico que lo queremos con nosotros. Y yo me fui cuando empecé infantiles. Infantiles, cuando ya empezábamos a fútbol 11 y desde entonces pues estoy en el Ronda Unión Deportiva hasta era juvenil de segundo, que por ese entonces estaba lo que era el C de Ronda, que Sí. era un equipo que estaba en tercera división, pero no sé si por ahí ya tenía equipo en las bases y yo me voy al Ronda de tercera división, siendo juvenil, Sí. y formo parte de la primera plantilla. Y es verdad que ese año hubo algo así como de que el equipo al principio tenía un proyecto y por el tema de esto de ayudas con los ayuntamientos, algo así, movida, Movida eh, institucional y esas cosas, se ¿no? hizo otra plantilla y claro, al final tuve bastante peso en ese año. A mí me abrió las puertas porque al final con 16 años jugar 30 partidos en tercera división, hice 4 goles, al final eso me abrió muchas puertas y el UCAM Murcia se interesó por mí, iba a firmar en enero, pero con mis padres decidimos que ahí estaba terminando yo el bachillerato y mis padres decidieron de que primero vamos a priorizar los estudios Correcto. y ya en verano pues se decidirá. Es muy Tuve, importante también, Alex, para el propio futbolista, ¿no? Tener también esos recursos, esos estudios, ¿no? Para una vez que finalice el fútbol, porque al final esto no es eterno, tener también otra vía, ¿no? yo es verdad que desde el minuto uno en el que tomo decisiones en el fútbol, he priorizado un poco ese aspecto, porque con lo que te iba a decir, me voy al el juvenil de último año, me voy a Lucan y tenía opciones de otros equipos, de equipos que a priori eran más llamativos que el Lucan, pero claro, el Lucan jugaba con la base de que me pagaba una carrera. Ostras. Entonces mis padres me dijeron, Alejandro, vas allí, el Lucan estaba entonces en segunda, que ascendió ese año, y yo iba al Juvenil División de Honor, que era una categoría de las más bonitas que cualquier jugador puede jugar. Entonces me voy allí y a día de hoy, en ese momento me enfadé un poco porque, claro, al final, si te llaman equipos que están en primera división para su juvenil,
tú eres joven, Hmm. pero bueno, a día de hoy creo que es una de las mejores decisiones que he tomado. Me fui a Lucan, he estado 5 años, pasé el División de Honor, pasé por el filial, que estaba en tercera, un año, y después tuve 2 años en el primer equipo de Lucan, en segunda vez, la antigua segunda vez. Terminé mis estudios, me saqué mi carrera de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Hmm. y la verdad que ya entonces cuando dije, bueno, el día de mañana, si por cualquier cosa no sigo jugando, tengo un título, tengo una carrera y puedo dedicarme a algo. Que Claro. esto, como has dicho antes, esto tiene fecha de caducidad. Y nada, hasta ahí bien, ya ese año con el COVID, después se reanuda, voy al Alcoyano. En Alcoyano estuve medio año, medio añito, y la verdad que muy bien, porque encima todo ese año fue cuando con la Copa del Rey con el Alcoyano eliminamos al Huesca de primera, eliminamos al Madrid. Eso te quería preguntar yo. Por ahí me lo has quitado y yo te quería preguntar un poquillo por eso. A ver, una cosa es jugar la copa, que ya es bonito. Además, con el Torremolinos también sabéis lo que es eso. Pero otra cosa es jugar y eliminar a un equipo como el Real Madrid, siendo de un equipo de segunda B. Alex, no sé, explícame un poco eso, que os estabais enfrentando contra Militao, contra todos estos jugadores ahí frente a frente y les ganasteis. No, hombre, para mí un sueño, la verdad. El yo estar en el mismo campo compartiendo, pues, estábamos calentando y estaba al lado, estaba Toni Kroos, estaba Asensio, estaba Vinicius, estaba Benzema. ¿Qué te iba a decir yo de esos jugadores? Al final para mí era un sueño hecho realidad, la verdad. Y encima lo pudimos eliminar. Aquello fue otro hecho histórico y para mí es algo que va a tener guardado siempre. Encima, como malagueño y en esa época que estaba Isco, pues me llevé su camiseta y la verdad es algo que siempre voy a guardar con un cariño especial. Qué bonito ese recuerdo y también ese detalle del propio Isco, ¿no? Que eso, claro, os daban la camiseta, ¿no? Era ese obsequio que os daba el club rival, ¿no? Qué bonito detalle, sí. No, no lo sabía, no lo sabía. Qué bien. Se portaron bien, ¿no? Sí, sí, la verdad que se portaron muy bien. Ostras, qué bien, qué bien. Mm. Pues nada, hablando también de más cositas, me has estado comentando la etapa en el Alcoyano, que además del grupo de Segunda B me podrás hablar mucho porque has estado en UCAM en Segunda B, en el grupo cuarto si no me equivoco. Cuatro, También sí. en el Alcoyano has estado en el tercero. Y en Sí, el Salamanca has exacto. estado ese grupo ya no me acuerdo, creo que era Ese creo que es el segundo, ¿no? ¿Puede ser segundo? o el uno. Uf, Yo creo que ya es el uno. me... Pero bueno, has estado en UCAM, Alcoyano y Salamanca para segunda B. ¿Qué recuerdas de esa categoría? Es verdad que era una categoría... también es verdad que me pilló más joven, Sí. pero sí es verdad que la veo, creo que era muy dura, era una categoría donde había un nivel bestial. Es un poco asimilado a lo que es ahora la primera red. Pero la verdad, porque ahí había equipazos. Yo me acuerdo del año de Luca, nos enfrentamos a Cartagena, está en Ostras. segunda, nos enfrentamos al Extremadura, que ahora ha vuelto a ascender a segunda red, pero que después de esos años ascendió a segunda también. Es verdad que ahí había un equipo de una magnitud bastante importante. La verdad que era una categoría muy bonita, pero bueno, con el tema de la reestructuración, pues la cambiaron y después también con el Salamanca también estuvimos en campo bastante guapo. Estuvimos en el campo del Racing de Ferrol, que ahora está también jugando en fútbol profesional, campo del Pontevedra también, y la verdad que esos equipos, la verdad que era una pasada, una gozada jugar en esos campos y con esas aficiones. Pues eso es experiencia fantástica, sobre todo una categoría dura, pero que bueno, que esa exigencia también crea a los grandes futbolistas. De ahí volviste a la provincia de Málaga, volviste en este caso al Vélez, estuviste después a la temporada siguiente en el Atlético Saguntino y ya después es cuando llegas al Torremolinos. Llegas a un Torremolinos que estaba recién ascendido en Segunda Federación. En esa ¿Correcto? temporada no tuviste tanto protagonismo como en estas últimas dos,
Pero sí es verdad que, como en ese sentido, te diste un poco a conocer dentro del equipo, viste un poco el proyecto, ¿no? Cuéntame un poco cómo viviste esa temporada. A ver, la mala suerte que tuve fue que cuando llegué jugué 2 partidos y me lesioné. Tuve una lesión, me rompí el isquio y tuve aproximadamente, creo que fueron 2 meses y medio. Vuelvo, que por ese entonces me acuerdo que ya estaba el míster, ya estaba Antonio, porque yo cuando firmé en el Torremolino estaba Ivón. Sí, es verdad. Jugué los 2 partidos que juego con Ivón. Después lo destituyen, llega el míster y íbamos a jugar, todavía me acuerdo, contra la Antequera, que cuando ahí estaba la Antequera que iba líder, que iba a subir, y era mi vuelta, y esa semana justo de volver, en el entrenamiento me vuelvo a romper. Vuelvo contra el Cartagena, nosotros estábamos jugando la vida. Yo creo que si en ese año nos hubiesen respetado las lesiones y algunas expulsiones que tuvimos así tontas y demás, Podría haber estado más ajustado, ¿no? podríamos haber estado más ajustados. Y es que encima de todo, vuelvo contra el Cartagena, ganamos contra el Cartagena B y estando en el banquillo me expulsan 4 partidos. Ostras. Me expulsaron 3 partidos y yo no lo sabía. Si cuando te expulsan te subes a la grada, me pusieron un partido adicional. Me perdí ya toda la temporada. Entonces, la verdad que fue un poco. Yo me llevé un Muy chasco mala suerte, porque ¿eh? Es mala bastante suerte mala de suerte. que tuve una lesión de isquio, recaí y cuando vuelvo me expulsan. Entonces yo tenía un poco esa espinita de que había venido el Torremolino y no habían podido ver nada de mí, no habían podido ver el jugador que era ni había tenido oportunidad de demostrarlo. Pero lo importante es que a veces. A ver, este dicho aquí viene muy bien, ¿no? Porque a veces bajas un escalón y subes 2 peldaños, ¿no? Es prácticamente lo que ha pasado. Sí, porque justo con uno de mis mejores amigos, el otro día después de ascender, lo llamaba y me decía, es que mira, para que veas cómo es el fútbol y cómo es la vida, al final un pasito para atrás y 2 para adelante. Y al final eso lo hablábamos y es que así fue. Eh, Di un pasito para atrás para bajar a tercera división. Al principio me costó un poco asimilarlo porque venía de jugar en categorías buenas, en equipos buenos. Y claro, al final los futbolistas pues somos un poco egoístas en esa parte de decir, "Hostia, tengo que bajar un poco al barro". Pero sinceramente creo que fue lo mejor que hice porque me vino bien a mí en cuanto a lo personal, de que venía de lesiones, necesitaba coger esa confianza, esa continuidad, esa volver a sentirme un jugador diferencial, un jugador que pueda aportar al equipo y además el equipo me dio esa confianza y esa posibilidad de demostrarlo. Y el año pasado en tercera hicimos un año espectacular, competimos en cualquier tipo de campo, competíamos en los campos grandes, competíamos en los campos pequeños, como que en tercera hay campos muy complicados. Y este año pues ya también se ha visto de que seguimos un poco la base de esos jugadores que estaban en tercera y, y ahí está lo que hemos conseguido. Qué bonita, porque sobre todo es una historia también, no solo tuya que también, pero de todos, de superación, de, no sé, de pelearlo, de creer, de no rendirse. Y también la manera del ascenso, que es un ascenso donde la Unión llega con todo de cara, después de que en el Pozuelo se perdiese el duelo directo. Y fíjate cómo revertís la situación. Incluso la siguiente jornada también caísteis contra el Atlético Antoniano, que al final todo eso iba un poco en cadena. Uno lo veía complicado. Ya había que darlo al máximo, pero era difícil porque la Unión dependía de sí misma. Pero el fútbol da treguas. Y a veces quien lo pelea obtiene premio. Sí, que nosotros, el partido de la Unión fue un partido que no era para nosotros, no se dio, no se dio. No. Empezamos de que en el minuto 1 nos metemos en propia. Ellos, un equipo que en ese tipo de partidos ajustados, partidos muy intensos, son muy buenos. Al final se han pegado muchos años, mucho tiempo líderes, es por algo. Y es verdad que aquí fueron superiores y nos ganaron. Pero bueno, nosotros intentamos como resetear un poco, decir, queda mucho, vamos al campo del Antoniano y
fue un partido que yo creo que si vamos con otras condiciones, porque yo creo que el equipo nos dio un poco ese varapalo. Si hubiéramos en otras circunstancias, en el campo del Antoniano nos pusimos ganando y si el equipo está mentalmente fuerte, lo hubiéramos sacado. Pero aún así nos volvimos a llevar otro palo y es que lo más sorprendente es que el equipo no se cayó, seguimos peleando, seguimos trabajando y lo sorprendente cuando estamos muertísimos, nadie ya daba un duro por nosotros y al final es lo bonito del fútbol y como dijo el míster de Antonio Calderón en la celebración, hasta el rabo todo es toro y al final, pues mira por Lo ha dónde clavado, salió. Lo ha clavado. Y no sé, hemos estado hablando antes de la celebración, de los momentos previos, pero yo creo que hay un punto, no sé si vas a estar de acuerdo conmigo, pero creo que puede ir por ahí los tiros. El partido del San Fernando. Ese día, esa combinación. Cuando acaba esa mañana y veis que la Unión pierde después de muchísimo tiempo, vosotros ganáis y en la última jornada hay esperanza. ¿Os da eso que pensar? ¿Qué es lo que pensáis? ¿Qué se os viene a la cabeza? Pues mira, nosotros fuimos al campo de San Fernando, pues eso, como una preparación de los playoffs. Es decir, vamos a preparar el partido, vamos a tener, podemos tener rivales parecidos con campos grandes, con una afición que aprieta. Dijimos, vamos, que esto nos tiene que servir, nos quedan 2 semanas. Fue una primera parte complicada, el San Fernando apretaba, se estaba jugando la vida. Y bueno, llegamos al descanso y nos dicen, la Unión va perdiendo 0-1 en casa. Y nos miramos y dijimos, cuidado, que esto todavía no está acabado. Que esto, si queda así, nosotros ganamos. Y al final lo sacamos en San Fernando. Cuando metemos el gol en el 80 y pico, nos volvemos todos locos. Termina el partido y nos miramos y decíamos, cuidado, nosotros perdimos contra la Unión y después perdimos contra el Antoniano. Ellos pueden perder 2 partidos seguidos. Y ya, y nosotros pensábamos, si nuestra semana fue complicada cuando perdimos contra ellos, la de ellos ahora va a ser complicada y se estaban jugando la vida. Claro. Y, y ya durante la semana, los compañeros, no me preguntes por qué, o en mi caso particular, no me preguntes por qué, pero estaba concienciado de que algo iba a pasar, algo se iba a dar. No sé el qué, no sé cómo, pero tenía esa confianza de decir, es que si hacemos nuestro trabajo, puede pasar. Claro. Y mira. Y hubo premio. Y cayó el gordo en Torremolinos, como se diría. Ese ascenso a la primera red que finalmente pues se dio y es una alegría inmensa para los propios Torremolinos, la propia gente y el propio deporte en la provincia, en Málaga. Nada, Alex, lo que quería era que cerrases con un mensaje a la gente del Torremolinos, si quieres de agradecimiento, lo que te ocurra, lo que buenamente se te ocurra, porque ya estáis oficialmente de vacaciones, ya hay tranquilidad y habéis conseguido el objetivo y sois de nuevo otro equipo ascendido, en este caso a primera ref. No, bueno, yo lo que le quería decir a todo el mundo, a los compañeros, al cuerpo técnico, a la directiva y sobre todo a la afición, que ha sido una temporada inolvidable, que ninguno de los que hemos estado ahí se nos va a olvidar, que hemos hecho algo histórico, hemos hecho algo increíble, pero como tú has dicho, el Torremolinos de primera ref y esto no queda aquí. Queda un año ilusionante, un año espectacular y vamos a por más y vamos con todas a competir y a vender cara a cada punto que disputemos en primera red. Pues ojalá que haya buena temporada el año que viene. Yo, sinceramente, decirte que he pasado muy buen ratito contigo. Así que el año que viene, ojalá repetir más y mejor. Ojalá que sí. Ojalá. Y nada, Alex, lo dicho, que nada, hay que descansar. Ya no te voy a desear suerte para el siguiente partido ni nada, porque ya habéis terminado. Simplemente desearte que disfrutéis y aprovechéis las vacaciones a tope y a volver con más energía, con más fuerza que las que habéis tenido este año, que ya ha sido una barbaridad de por sí, porque se viene una primera ref intensita. Sí, a descansar que la temporada ha sido dura y las últimas 2 semanas me han quitado años de vida, pero bueno, ahora en las vacaciones habrá que recuperar lo que hemos perdido con las emociones del ascenso y demás. Pero bueno, muchas gracias, un placer y como has dicho, ojalá
el año que viene repetir esta charlita contigo y que sea celebrando algo, cualquier otra cosa, a ver qué se da. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Soñar es gratis. Alex, lo Eh, dicho, que ya nos vemos, ¿vale? Venga, un abrazo.